Así que bueno, este tema, como les decía, tiene que ver con algo que es una revelación del Espíritu Santo, en donde, como dice la Biblia, son tesoros. Y este mensaje de hoy, estamos conectados ya con Facebook Live, queremos saludarlos. Estamos transmitiendo hoy desde acá de Keys of Heavens, en la ciudad de Florida. Bueno, estuvimos esperando, como saben, una tormenta, el huracán Dorian, que se convirtió en huracán, y estamos transmitiendo hoy desde otra sede, y queríamos, bueno, dar las gracias a los que se conectan. De antemano oramos, damos gracias a Dios porque ese huracán se desvió. Creo que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios se puso en oración. Creo que mucha gente que tenía tiempo que no oraba, y mucha gente que a lo mejor estaba un poco apartada de Dios, esto les sirvió para doblar rodillas y pedir a Dios por su misericordia. Oramos también por las Bahamas, oramos también para que este huracán se desvíe y no toque tierra, y la misericordia de Dios se vea manifestada a través de su poder. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que el Señor nos reveló. Es un tema que es un tesoro escondido, un tema que realmente no se consigue mucho de esto, no se habla mucho de esto. Y es una revelación que Dios me dio a través de una situación que tuve que pasar. Y en ese momento el Señor me dio este tema, me dio esta revelación, y creo fervientemente, conversábamos antes acá, que es un tema que es un tesoro de Dios, y es una llave de bendición. Tú que nos estás mirando, que puede abrirte una puerta de bendición, y donde tú puedes entrar a un lugar donde tus bendiciones pueden ser que estén ahí aguantadas, paradas, y ya vas a ver de lo que esto se trata. El tema de la prédica se llama así: el pedir permiso, una bendición. El pedir permiso, una bendición. Vivimos tiempos en que, ¿verdad? Sabemos que el mundo cada vez se ha ido deteriorando más y más. Y vemos, por ejemplo, cómo criaban a los niños antes, cómo se crían ahora. Vemos las situaciones que ocurren ahorita, las situaciones que ocurrían antes. Y nos damos cuenta que el mundo en verdad se ha ido deteriorando. Y bíblicamente la profecía de la palabra dice que se va a seguir deteriorando. Esto realmente es algo que está establecido en la palabra de Dios, que el mundo se va a seguir deteriorando. Mientras que la iglesia, ¿verdad?, va a seguir entendiendo la revelación de Dios, va a seguir creciendo, madurando, y va a poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros para este tiempo. Entonces, en la época de antes, ¿verdad?, sabíamos que un niño se sentaba a comer en la mesa, tenía que esperar que el papá se sentara, pedía permiso antes de levantarse de la mesa. En fin, la gente como que era un poco más educada, tenía un entendimiento de lo que era pedir permiso diferente a lo que se ve en estos tiempos. Sabemos que vivimos en una época totalmente veloz. Todo es ya, todo es rápido, todo es microwave, todo es... ya una persona, si está esperando ya un minuto, ya empieza ya como que si estuviese esperando un día. Entonces los tiempos se han ido acelerando, y se han ido acelerando porque el tiempo se va acortando. ¿Qué tiempo se va acortando? El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo se va acortando. Entonces, este tiempo que parece que se acelera, se da un fenómeno en donde las personas no entienden o no han entendido, especialmente la iglesia, especialmente la iglesia de Jesucristo, la bendición que hay con el pedir permiso. Pedir permiso, una bendición. Pedir permiso, una bendición. Pastor, ¿y cómo que pedir permiso es una bendición? Bueno, mira, voy a poner un ejemplo. Imagínate un adolescente que le tenga que pedir permiso a su padre para hacer algo. Ya eso es una bendición. ¿Por qué? Porque hay adolescentes que no tienen sus padres, que los padres se murieron, nunca los conocieron, los padres se fueron, están presos, están en una guerra, no saben dónde están. Entonces el hecho de que un hijo le pueda pedir permiso a un padre ya es una bendición. Nosotros vemos el pedir permiso como una situación que es como es como fastidioso, ¿no? Tener que pedir permiso. O sea, es como que, bueno, yo tengo que pedir permiso ¿para qué? Yo tengo que pedir permiso a quién, y tengo que pedir permiso ¿para qué? O sea, cualquier cosa que yo haga, yo le tengo que pedir permiso. Un esposo que le tenga que pedir permiso a la esposa para tomar una decisión. Una esposa que le tenga que pedir permiso al esposo para tomar una decisión. En la iglesia, un líder, un ministro, alguien que, bueno, voy a hacer algo, le tengo que pedir permiso hasta al pastor para hacer eso. No. En el colegio, un alumno se para a la maestra, o alguien, le tengo que pedir permiso por cualquier cosa que voy a hacer, me va a voltear. La respuesta es sí.
La respuesta es sí. Pero bueno, hay que pedir permiso para todo. Bueno, fíjate tú, si tú entiendes que el pedir permiso es una bendición, primero que nada, vamos a ver qué significa pedir permiso. Pedir permiso, básicamente como concepto, ¿verdad? Es un consentimiento que se es dado. O sea, es pedir un consentimiento. Una persona pide a una autoridad o a alguien un consentimiento para pedir algo. Y esa persona tiene ese consentimiento, sea de la autoridad, casi siempre de una autoridad. Porque tú no le vas a pedir permiso a alguien que no tenga una autoridad sobre tu vida. Entonces, el pedir permiso es un consentimiento que es dado por una persona para que obre o para que haga algo, preste un servicio o haga cualquier cosa. Entonces, se puede decir que en un permiso hay una autorización. Hay una autorización. Tú al pedir permiso y al ver un consentimiento y dices, sí, tienes el permiso, te dan una autorización, le dan una puerta abierta. Es decir, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos molesta pedir permiso, nos fastidia pedir permiso, especialmente una autoridad, ahí hay algo que no está bien. Porque ponte tú a pensar, ¿tú crees que Satanás le quiere pedir permiso a Dios? No, si es que exactamente lo que Satanás hizo fue rebelarse en contra de Dios, producto del orgullo, y fue echado del cielo, producto del orgullo. Así que muchas veces cuando nosotros no queremos pedir permiso a nuestras autoridades o a algo que está por encima de nosotros, en lo cual tenemos que pedir permiso, no solo nos estamos dejando de ganar una bendición, sino que estamos entrando en una situación de orgullo, de rebeldía, de pecado, de error, que abre puertas a situaciones que no son favorables, incluso maldiciones. El pedir permiso es una bendición, porque si tú le tienes que pedir permiso a alguien, quiere decir que tú tienes una autoridad, hay algo que está por encima tuyo, hay algo que tú tienes que rendirle cuentas. No es un secreto que a las personas rebeldes no les gusta rendirle cuenta a nadie, no les gusta dar cuenta, no les gusta pedir permiso. Satanás, obviamente, es el padre de la rebeldía. Él no le quiere pedir permiso a nadie. Satanás no quiere que nadie le gobierne. Pero mira qué interesante. Y quiero ir ahora a la palabra para que veas un evento que sucede en la Biblia en el medio de una guerra. Esto es una guerra que se daba en contra de los filisteos y vamos a estar leyendo en 1 de Samuel, capítulo 13, ¿verdad? Y vamos a ir al versículo 5, 13:5, y vamos a empezar. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena está en la orilla del mar, y subieron, acamparon en Mica-Mas, al oriente de Bedabén. Estos son los filisteos que vienen a pelear en contra de Israel. Se levanta un ejército poderoso, vienen a pelear en contra de ellos. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea, habían sido rodeados, estaban acorralados, y que el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Interesante, se escondieron. Una de las cosas que el ser humano por naturaleza tiene, por su humanidad y por su sentido de supervivencia, es que cuando se ve atacado, se esconde. Hay una opción que yo le llamo la opción del avestruz, que cuando viene un problema, entonces mete la cabeza y se esconde. El pueblo se escondió porque tenían miedo. Y esta palabra, escúchala bien, miedo, es muy importante porque vamos a estar hablando la relación que hay cuando no se pide permiso con el miedo. Sabemos que el miedo es un espíritu de temor. El espíritu de temor es un espíritu inmundo. El miedo no es una condición, es un espíritu que ataca. La Biblia lo habla como un espíritu y el Señor lo deja saber. Mas yo no les he dado a ustedes espíritu de temor, sino espíritu de ¿qué? De amor, poder y dominio propio. El espíritu de temor, de miedo, paraliza. Y una de las formas como el espíritu de temor funciona es que viene a traer mentira. El espíritu de temor, por ejemplo, a ti tienes una situación, tú crees en el Señor, tienes el Espíritu Santo, eres salvo, crees en la palabra de Dios, hay una situación y hay un diagnóstico. Y el espíritu de temor te viene a hablar de la realidad de ese diagnóstico, queriendo pasar por encima de la verdad de Dios, que te promete sanidad. Entonces,
el espíritu de temor viene a paralizar. Y esto fue lo que ocurrió acá. Se asustaron, corrieron, temieron, se escondieron. Cuando los hombres de Israel y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Gadá, pero Saúl permanecía, Saúl, el rey Saúl, permanecía en Gilgal. Permanecía en Gilgal. Gilgal es una representación muy importante porque Gilgal es el lugar donde se hace el paso a la tierra prometida, donde Josué pone las 12 piedras, es donde José vuelve a cruzar el Jordán. Y dice, y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, el pueblo iba siguiendo a Saúl, pero iban temblando. Y él esperó 7 días. Escuchen esto es muy importante. Él esperó 7 días. ¿Por qué esperó 7 días? Conforme al plazo que Samuel, el profeta Samuel, el que ungió a Saúl y el que ungió a David, le dio una instrucción y le dijo, Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desesperaba. Samuel el profeta le da una instrucción y esa instrucción que le da, le dice que son 7 días. 7 días. Y cuando ellos ven que empieza a pasar el tiempo y el profeta Samuel no regresa, mira lo que sucede aquí. Entonces dijo Saúl. Entonces mira, el profeta representaba a Dios. Dios le da una instrucción al rey a través del profeta. Le da una instrucción. Y mira lo que hace Saúl. Entonces dijo Saúl, traed holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Saúl en su propia cuenta decide tomar una decisión pasando por encima del profeta, pasando por encima de la decisión de Dios, y ni siquiera le pregunta, no le pide permiso a Dios, y hace un holocausto de paz en contra de estos enemigos que venían en contra de él y que querían destruir el pueblo de Israel. Y mira lo que sucede, y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. O sea, imagínate la escena. En el tiempo que el profeta le habló que él iba a venir, él llega, pero Saúl, como vio el pueblo desesperado, en vez de escuchar lo que el profeta le habló, lo que Dios le habló a través del profeta, se puso a ver lo que estaba pasando a su alrededor, a escuchar lo que las personas se estaban moviendo en un espíritu de temor. Y en vez de creer la dirección de Dios, Saúl, por su propia cuenta, tomó la determinación de él en su propia cuenta de hacer holocausto de paz a sus enemigos. O sea, levantar este holocausto de paz a Dios, pero enfrente de sus enemigos. Y cuando llega el profeta Samuel, que venía y saluda a recibirle, entonces Samuel, el profeta Samuel, mira lo que le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba. El pueblo le desertaba. O sea, Saúl se fijó más en lo que estaba pasando en el pueblo que en la dirección que Dios le dio, que lo que le habló el profeta. Se miró en la circunstancia, se dejó llevar por el temor que se empezó a mover en el pueblo. Y mira lo que sucede. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. O sea, él le dio un plazo señalado. Y él, en vez de escuchar la dirección del profeta, él se puso a pensar en su propia cuenta, en su independencia de Dios, y hacer lo que él se le dio la gana. Él hizo en este momento, él tomó una decisión de hacer lo que él se le dio la gana. Y que los filisteos estaban reunidos en Miemas. Él estaba mirando la circunstancia natural. ¿Y qué hizo él? Actuó en su yo, actuó en su propia decisión, de una manera independiente del Espíritu Santo de Dios. Y me dije: ahora, descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Imagínate, él hizo este holocausto para implorar el favor de Jehová, cuando Jehová ya había mandado a su profeta y le había dado una dirección: espera 7 días. Buscando el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Imagínate esta palabra, locamente has hecho. La palabra locamente es una persona desquiciada, una persona que está fuera de su entendimiento, una persona que está fuera de sus 5 sentidos. Locamente has hecho. Cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra propia voluntad, sin buscar la voluntad del Padre, sin buscar el permiso del Padre, te puedes ver tú diciéndote de parte de Dios. No te trae ningún profeta, se te pare y te diga: locamente has hecho. Mira lo que sucede después.
Entonces Samuel dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Para siempre. Y aquí vamos a hacer entonces nosotros una pausa. O sea, Dios le está dando una dirección a Saúl a través del profeta, una dirección específica. Pero Saúl en su propia cuenta, en su propia voluntad, toma una decisión. Y en esa decisión el mismo profeta de Dios le dice, ciertamente has hecho locura. Le dice, y si no hubieses hecho esto, tu reino hubiese sido conformado para siempre. Miren esto que interesante. Sácala de la foto a Saúl y ahora ponte tú en la foto. Me pongo yo en la foto ahora. Nos ponemos nosotros en la foto. Ahora, Dios te da una dirección. Dios usa un profeta, Dios te da una dirección a través de la palabra, Dios usa una dirección a través de tu intimidad con el Espíritu Santo. Y tú, por alguna razón, por persona, tal vez vino tu esposo, tal vez vino tu esposa, tal vez vino tu hermano, tal vez vino tu primo, en el caso del líder vino el que estaba debajo, en el caso del pastor vino el que estaba alrededor, en el caso del padre vino qué sé yo quién, en el caso del hijo vino el amiguito y le habló de él. Y algo que no es la voz de Dios te habla y te da una dirección diferente a la voz de Dios. Y tú haces lo que esa voz te está diciendo y no la dirección que Dios te dio. Pues en ese momento dice la palabra de Dios, para que sepan, conocemos que la historia de Saúl luego sigue, luego Saúl termina de una manera totalmente desechado por parte de Dios, quiere matar a David, va en sus días finales busca una bruja. Impresionante, ese es el mismo rey que Samuel ungió. Pero ahora, por haber tomado una decisión, y ahí comienza la desgracia de Saúl. Ahí comienza la desgracia de Saúl. Vivimos tiempos en que la gente no pide permiso. Tú estás parado en un stop sign, en un letrero de pare cuando vas manejando y la gente pasa. La gente se cruza el semáforo en rojo, estás en una fila, la gente se pasa. Maestros que los alumnos no obedecen. Padres que tienen que constantemente estar en una situación donde los hijos no obedecen. Situaciones de autoridades en que las personas no obedecen. ¿Y por qué no se obedecen? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Es un espíritu de orgullo. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Vive Cristo en nosotros. En este momento Saúl tomó una decisión en su yo. Él tomó una decisión propia en su yo. La pregunta, tú que me estás viendo, ¿cuántas veces Dios te puede haber dado una dirección específica? Tal vez a través de un profeta. Hay gente que dice que en este tiempo no hay profetas. Imagínate. Cuando el Señor claramente establece los 5 ministerios. Pero tal vez Dios te habló a través de un momento de intimidad en la palabra, te dio una dirección, te dio una visión, te dio una dirección específica. Y tú por alguna razón pensaste, por ejemplo, imagínate que Dios te da una visión. Dios te da una visión. O Dios te pone en un lugar. Y Dios te habla de un tiempo. Pero tú, como ves que el tiempo pasa y a veces se está acercando, y agarras y en vez de esperar el tiempo de Dios, tomas una decisión y haces algo fuera del tiempo de Dios. Está claro acá y dice que si no hubiese hecho eso Saúl, su reino hubiese sido confirmado por siempre. Pero eso no fue lo que sucedió todo lo contrario. El reino de Saúl cayó. Él cayó como rey. Y después empezó una tragedia tras otra tragedia. El pedir permiso es una bendición. ¿A quién pedirle permiso y por qué pedir permiso? Bueno, básicamente en este tiempo que vamos a estar hablando de esto, vamos a darnos cuenta que el pedir permiso es una representación de sumisión, de humildad. Una persona sujeta sabe que tiene que pedir permiso. Una persona que se somete a sus autoridades sabe que tiene que pedir permiso. Un esposo que está casado con su esposa, que sabe que aunque su autoridad es Cristo,
sabe que tiene que pedir permiso, porque su cabeza es Cristo, pero está sujeto a su esposa. Una esposa que está casada con su esposo sabe que para tomar una decisión tiene que pedirle permiso a su esposo, porque ella está sujeta a su marido conforme él se sujete a Cristo. Los hijos deben estar sujetos a los padres. En la iglesia debe estar sujeta a los ministros y al pastor. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos estar sujetos a Cristo. Si el Señor ya nos dijo que no vivíamos más nosotros, sino que Él vive en nosotros y que nosotros tenemos que morir a nuestro yo. ¿Sabes qué significa morir a tu yo? Significa morir a tu yo que desde el momento que Cristo viene a tu vida, ya tú no vives tú, sino que empieza el Señor a vivir en ti. Y que como Él vive en ti, ya tu vida no te pertenece y tú no puedes hacer lo que a ti se te da la gana. Tú no puedes hacer, de hecho lo puedes hacer. Saúl lo hizo. Lo puedes hacer. Pero créeme, no te conviene. Esto es una revelación, el que me esté mirando. Esto es una revelación, esto es una llave del reino. Esto es una llave que tú que me estás mirando puedes tener bendiciones que están paradas, que están ahí esperando. Y tú no las has podido obtener porque no has pedido permiso. No has pedido permiso. Hay cosas que has hecho que no le has pedido permiso a Dios. Hay cosas que no has hecho aún, que no te has atrevido a hacer, porque no has pedido permiso. La Biblia dice, el Señor nos enseñó, pedid y se dará. A veces hay permisos que no tenemos. A veces hasta tenemos que pedirnos permiso para creerle a Dios. Pastor, ¿cómo voy a decir eso? Sí, porque cuando viene un espíritu de temor a tu vida, cuando tú ves circunstancias, cuando vienen situaciones, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo de Dios que te ayude. Tienes que pedirle a Cristo mismo que te fortalezca. Tienes que entender que sin Él nada podemos hacer. Y mira qué interesante. Mira qué interesante. En Génesis 28 del 19 al 20 dice, y en aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacobo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, me da aliento para comer y ropa para vestir. Aquí Jacobo de alguna manera está pidiéndole permiso, Jacob, a Dios, diciendo, dame una señal, que si esto es lo que tú quieres que yo haga, tú, Señor, me das esta señal. Y si esto sucede, entonces yo voy a seguir caminando, voy a comer y me pongo mi ropa y me visto. Esto es un punto en que este hombre estaba en una situación muy difícil, porque esto es otra cosa, pedir permiso en qué momento. Pedir permiso en qué momento. ¿Sabes que uno de los momentos más importantes cuando tú vas a recibir tus bendiciones es los momentos más difíciles de tu vida? Cuando tú tengas que tomar decisiones y en vez de tomarte una decisión, tú le pides permiso al Espíritu Santo con el libre albedrío que Dios te ha dado. Vivimos en un tiempo que la iglesia cree que puede hacer lo que quiera. Hemos confundido el poder que Dios nos ha dado para establecer el reino de Dios en la tierra con que podemos hacer lo que querramos, cuando querramos y de la manera que queramos. No, la iglesia tiene que estar sujeta a la cabeza, que es Cristo Jesús. Todo ministerio, seas apóstol que me estés mirando, seas un profeta de Dios, seas un pastor, seas un evangelista, seas un maestro, cualquiera que sea tu posición, seas un creyente, un hijo de Dios, siervo de Dios, en la posición cualquiera que tú tengas dentro de la iglesia, en donde Dios te esté usando, en lo que tú estés haciendo, tal vez el Señor te está usando a ti en una empresa, tal vez tú trabajas en una escuela, en un restaurante, yo no sé, pero tú tienes que estar y yo tengo que estar sujeto a la perfecta voluntad del Padre. ¿Y qué padre no le gusta que sus hijos le pidan permiso? Imagínate un padre que esté sentado y pasa su hijo o su hija, que es un adolescente y tiene, no sé, 16 años, pasa, agarra, lleva el carro y se lleva el carro y no le pregunta al papá, ¿tú te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Qué jefe no le gusta que sus subalternos le pidan permiso para tomar decisiones? Pues así mismo es Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pedir permiso representa una dependencia de. El no pedir permiso te deja saber a ti, yo no dependo de ellos, no tengo que rendir cuenta. Hay una independencia. Satanás vino a poner ese espíritu de división, en donde nos quiere hacer sentir y creer que nosotros no dependemos ya de Dios. Ya vive en nosotros necesitamos, nosotros vamos a tomar nuestras propias decisiones.
Pastor, pero yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, Él no me debería guiar a decisiones. Depende. ¿Cómo que depende, pastor? Bueno, te hago una pregunta. Tú que eres cristiano, tú que tienes a Dios en tu corazón, ¿has cometido desde que conoces a Cristo, has cometido algún error tomando una decisión? ¿Hay algo que hayas hecho que las cosas no te hayan salido bien? ¿Alguna cosa en la que hayas errado, que hayas considerado que has pecado, que has cometido algún error, que le tienes que pedir de nuevo perdón a Dios? Claro que sí. Porque en ese momento probablemente tomaste una decisión sin preguntarle a Dios, sin consultarle a Dios. Esto es una revelación, es un tesoro que la iglesia tiene que saber. Este mensaje tiene que ser entendido, revelado. Te lo estoy diciendo. Tal vez tú que me estás mirando tienes un problema con tu jefe, tal vez tú que me estás mirando eres un problema que tienes un problema, no sé, tal vez con tus hijos, tal vez tú eres un hijo que tienes un problema con tus padres. A lo mejor el caso es que tú eres un hijo que tú conoces a Dios y tus padres no conocen a Dios y tú te sometes a Dios y tus padres no se someten a Dios. A lo mejor esto es un esposo que me está viendo, que ya conoce de Dios y su esposa no se quiere someter ni a Dios ni a él. A lo mejor es al revés, a lo mejor tú eres una mujer de Dios que conoce de Dios, tu esposo todavía no conoce de Dios y tú te sometes a Dios y te quieres someter a tu esposo, pero entendiendo que le tienes que someter a él en lo que le agrade a Dios y estás en una situación difícil. El pedir permiso. Las personas que no piden permiso son personas rebeldes, son personas que no les gusta rendir cuenta, son personas que no entienden la bendición, el beneficio de que Dios haya puesto sobre tu vida una autoridad. Yo le doy gracias a Dios por las autoridades que Él ha puesto sobre mi vida. Doy gracias a Dios porque en momentos difíciles busco la multitud de consejos. Doy gracias a Dios por cada hombre, por cada mujer que Dios cruzó en mi camino, que un día me dio un consejo, que me dio una palabra de bendición en un momento en que yo tenía que tomar una decisión. Te das cuenta que en un trabajo lo justo debería ser que el que se sujeta, que el que se somete, que el que pide y da cuentas, probablemente va a ser el que, si es en una atmósfera justa, ese debería ser el que suba. ¿Qué te hace a ti pensar que con Dios es diferente? ¿Qué decisión estás tú tomando diariamente? O mejor dicho, ¿cuándo fue la última vez que tú paraste y dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a ir a este lugar, voy a hacer esto, y le pediste permiso al Espíritu Santo de Dios. Que le pediste permiso al Espíritu Santo de Dios. ¿Tú sabes lo que yo creo? Yo creo que hay personas que han estado en situaciones difíciles que se han podido evitar si antes le hubiesen pedido permiso al Espíritu Santo de Dios. Y yo recuerdo un caso que me impactó cuando sucedió lo del 9/11. Una señora que entrevistaron, que ella se despertó en la mañana y orándole al Señor, y sentía que el Espíritu Santo le decía que ese día ya no iba a su trabajo. Y esa señora habló con su esposo y su esposo no le hizo caso. Y ella le pidió dirección al Espíritu Santo de Dios. Le dijo, mira, el Espíritu Santo de Dios me dice que no vaya al trabajo, que no lleve a nuestros hijos al trabajo, al colegio. Pues resulta que ese lugar donde ella trabajaba eran las torres que horas después iban a ser derribadas. Y el colegio estaba cerca de estas torres, o sea que ella y sus hijos hubiesen muerto. La pregunta que te hago a ti es, cuando tú sales de algo tan sencillo como al supermercado o a hacer cualquier cosa, o tomas una decisión que pareciera ligera, tú le pides permiso al Espíritu Santo de Dios. ¿Tú no crees que en los tiempos que estamos viviendo es importante pedir la dirección de Dios en todo lo que hacemos? ¿Sabes qué es increíble? Que a veces confiamos más en una máquina, en un carro. Tú te montas en tu carro y tú estás confiado que tu carro va a hacer todo. Si le das al timón para un lado, si le das, ¿sabes cuántas piezas tiene un carro? Aproximadamente 30.000 piezas que tienen que funcionar acorde. Y tú cuando te montas el carro y lo prendes y tú pones el acelerador y pones el freno, tú estás confiando que ese freno va a frenar. Hay personas que a veces confían más en el freno del carro que en Dios. Hay personas que a veces confían más en lo que le va a decir el abogado, el médico, la tía, la prima, la hermana, el hermano. Resulta que a veces tú le vas a pedir un consejo a tu primo, pero resulta que tu primo está en fornicación, vive con la novia. Y resulta que tienes a alguien que conoce de Dios, tú eres una persona que conoce de Dios, y le vas entonces a pedir consejo a la persona que conoce de Dios, y la persona que conoce de Dios te da un consejo, pero no es el que tú quieres escuchar. Y terminas haciendo el consejo que te dio tu primo. Pero resulta que tu primo no conoce de Dios y tu primo está en fornicación, está en pecado, está encegado, no tiene la libertad, no tiene el entendimiento, la revelación del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te parece? ¿A quién estás escuchando tú?
¿A quién tú le rindes cuenta? ¿Sabes que muchas de las bendiciones que tú tal vez estás esperando pueden estar paradas porque tal vez hay alguien a que tú le tengas que rendir cuenta que no le estás rindiendo cuenta? O tal vez simplemente no te gusta rendir cuentas o no te gusta pedir permiso. Pero ¿quién nos enseñó esto? ¿Saben quién nos lo enseñó? Miren esto. Jesús está en Getsemaní antes de morir, angustiado, preocupado. Y mira lo que dice Mateo 26, comenzando del versículo 38. Perdón, a partir del 41 dice: y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús pidiéndole permiso al Padre para ver si Él le daba el permiso de no tener que ir a la cruz. ¿Tú te imaginas que Jesús en ese momento diga: ¿sabes qué? No, esto es demasiado. Yo esto no lo soporto, yo esto no lo aguanto, yo no. Hasta aquí llego yo y yo no voy a seguir en esto. Y Jesús le dice: no más. Pero Jesús le preguntó al Padre: ese es tu ejemplo, ese es mi ejemplo. Ahí está la revelación. Y dice que entonces se le fue enviado un ángel del cielo, se le apareció, fortaleciéndole. Uno, no es tu voluntad, no es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Iglesia de Jesucristo, quien quiera que me estés viendo, seas un apóstol, seas un profeta, seas un pastor, seas un maestro, un evangelista, seas un servidor, no es tu voluntad, es la voluntad de Dios en tu vida. Aunque a veces no tenga sentido. Si Jesús no hubiese pensado que el Padre le ha podido decir que sí, Él no hubiese hecho esto. Jesús, cuando va al Padre preguntándole, es porque él está esperando que haya dos respuestas. Una que no y la otra que sí, porque si no, no le hubiese preguntado. Le pide permiso al Padre. Permiso, ¿puedo hacer esto? ¿Sería posible que tú pasaras esta copa y que yo no tuviera que pasar por esto? ¿Fuera posible? No, no es posible. Pues entonces hágase tu voluntad y no la mía. Y esta es la revelación, iglesia. Que nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Si nosotros tenemos, ¿tú sabes cuándo cambia la vida de un ser humano? ¿Sabes cuándo cambia la vida de un creyente que conoce a Cristo, de un hijo y una hija de Dios? Cuando tiene la revelación que su vida no le pertenece y que la voluntad tuya tiene que ser totalmente doblegada a la voluntad del Padre. Oh, mira, si esa unción cayera en un solo día en todas las iglesias del mundo, tú no te imaginas la cantidad de cambios que hubiera. Tú no te imaginas la cantidad de cambios y de situaciones que hubiesen. Porque Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. Al Padre le agrada cuando el Hijo le pide permiso. Pero pastor, usted me está diciendo a mí que cualquier cosa que yo haga tengo que pedir permiso. Yo tengo que pedir permiso a todo el mundo. Claro que no. Claro que no. Si eres guiado por el poder del Espíritu Santo y eres entendido en el poder del Espíritu Santo, ¿o es que tú crees que cuando Josué fue a la tierra prometida le iba a pedir permiso a los gigantes? Claro que no le pidió permiso, porque ya tenía el permiso de Dios. Cuando tú tienes el permiso de Dios, se te va a parar gente enfrente pero no me vengas a decir a mí: no, mire, pastor, ¿sabe qué? Mire, yo estoy casado, pero a mí Dios me dio el permiso que yo puedo tomar decisiones sin preguntarle nada a mi esposa. Bueno, entonces tenemos que arrancar la página de la Biblia donde dice que si tú te vas a apartar para orar, tú tienes que pedir permiso a tu esposa. Entonces, no, pastor, mire, yo tomé una decisión, yo me fui a comprar esto y no le tengo que preguntar eso a mi esposo porque yo trabajo. ¿En serio? O mire, pastor, usted no sabe quién es mi autoridad. Escucha, mi iglesia, hay una bendición en el pedir permiso. Es una llave que el Señor le está entregando ahorita a ti. A mí Dios mismo me está ministrando de esto. Antes orábamos, antes de que comenzáramos, que Dios nos ministrara el secreto de esto. Jesucristo le pide permiso al Padre. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí. Entonces le dijo:
mi alma está muy afligida. Jesús no está pidiendo permiso. Esto es otra cosa. Esto no se trata de pedir permiso cuando tú estás de humor, cuando te sientes bien, cuando te parece cómodo, cuando crees que es favorable. No. Jesús está a punto de morir y está pidiéndole permiso al Padre. Le deja saber, estoy muy afligido. Mira, cuando tú estás muy afligido, es el momento más importante de tu vida para tú pedirle permiso al Padre con cualquier decisión y cualquier cosa que vayas a hacer. Wow, el Espíritu Santo me pone que esto es una revelación para alguien que no está viendo en internet, que está pensando en quitarse la vida. Escúchalo. Oh my God, siento la presencia de Dios. Hay alguien que nos está viendo a través de internet que ha pensado en quitarse la vida. No hagas eso. Tu vida no te pertenece. Tú tienes que pedirle permiso a Dios. Y si tú crees que tú le pides permiso a Dios para quitarte tu vida, ¿tú crees que Dios te lo va a dar? Claro que no, porque Él te la dio. No te rindas. Esta situación que estás pasando, oye lo que te voy a decir, esta situación que estás pasando puede cambiar tu vida. Si tú empiezas a depender más del Espíritu Santo de Dios, empiezas a depender más de Dios, empiezas a buscar la presencia de Dios. Esas situaciones no son mayor que el Dios al cual tú le has creído. Una persona que cree en Dios, que el Espíritu Santo te hable ahora mismo. Declaro que estos ángeles ministradores, ese mismo ángel que fue a Jesucristo a fortalecerlo, te fortalezca. Y que tú entiendas que esa voz no viene de Dios, esa voz es de Satanás. Y que tú tienes un poder en Cristo y que Satanás te está pidiendo, te está diciendo, tú no sirves para nada, todo te sale mal, esto, lo otro, tu vida no sirve para nada, quítate la vida. ¿Sabes para qué? Para que tú no cumplas el propósito que Él ya sabe que tú tienes, que va en contra de su reino. Así que no escuches esa voz. Mira lo que dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí Jesucristo le pide esto a sus discípulos. La esencia de todo esto que estamos hablando está en Juan 5:19. La esencia. Esta es la llave de la revelación. La esencia. Por eso Jesús respondió y les decía, y esto escucha como que Jesús te está hablando a ti, me está hablando a mí. Imagínate que en este caso tú estás reunido con Jesús como los discípulos y Él me está hablando a mí y te está hablando a ti. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Esta es la revelación. Hijo, hija de Dios, no puedes hacer nada por tu cuenta. ¿Qué te parece? Tú deberías estar contento, deberías estar alegre. Un esposo, una esposa, cuando está casado, debe estar alegre, que él no puede hacer ya cosas por su cuenta. Cuando una persona está soltera, está en el mundo y no conoce a Dios, hace lo que se le da la gana. Pero uno de los beneficios de la protección que da Dios, cuando tú tienes que rendir cuenta, es que ya no puedes hacer las cosas por tu propia cuenta. Mira lo que Jesucristo nos dice. Dijo el Hijo, dice, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, esto también el Hijo de igual manera. Padres en lo natural, cuidado con lo que hacemos delante de nuestros hijos. Esto se aplica a lo natural. Muchas veces tus hijos no es lo que tú les dices, sino lo que ven. Imagínate ahora esto como hijo de Dios con el Padre Celestial. Padre, que me estás mirando, enséñale a tu hijo esto. Tú, hijo, hija de Dios. Escuchen, Juan 5:19. Por eso Jesús respondió y les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Si se lo está diciendo porque no entendían eso. Tal vez los discípulos pensaban que él, como era el Hijo de Dios, podía hacer lo que él quería. Y Jesucristo mismo le dice, no, yo no puedo hacer nada sin el Padre. Mira, Jesucristo no pecó porque su mente, su corazón, su entendimiento estaba en agradar al Padre, porque Él dependía 100% del Padre, porque Él no hacía nada sin preguntarle al Padre, porque Él se mantenía en oración y en comunión constante con el Padre. Él honraba al Padre. Hijo, hija de Dios. Cuando tú y yo tomamos decisiones, pastor, pero este mensaje Dios a mí me ha dado libre albedrío. Claro que te dio libre albedrío. ¿Sabes para qué te lo dio? Para que escogieras bien. Y para que escogieras buscar depender primero de Dios, no de tu propia cuenta.
Mira, todo lo que en tu vida no ha ido bien son decisiones que tú has tomado por tu propia cuenta. Todo lo que en mi vida no ha salido bien son decisiones que he tomado por mi propia cuenta. Que te aseguro que si Dios pasa una película de vuelta y la retrocediera, y en esa misma película tú hicieras un rewind, y la retrocediera y te vieras en esa misma posición, antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, y tú le hubieses preguntado al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, te aseguro, te hubiese dado una dirección diferente. Esta palabra es una revelación que te va a sacar de problemas. Esta palabra es una revelación que te va a evitar entrar en problemas. Esta palabra es una revelación que te va a ayudar en cualquier área de tu vida. Sea tu relación con Dios, primero que nada. Sea tu relación con tus personas allegadas, sea con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, en tu iglesia, tu discipulado, tu pastor, tus hijos, en tu trabajo, con tu misma salud. Con tu misma salud, ¿sí? Claro que sí. Ajá. Si nosotros dependemos del Espíritu Santo de Dios y le pedimos que nos guíe y le pedimos permiso para hacer ciertas cosas, te aseguro que el Espíritu Santo de Dios, como quiere lo mejor para nosotros, la dirección que te va a dar, te vas a dar cuenta que muchas veces no es lo que tú y yo queremos hacer. Imagínate tú ahorita en este momento, que tú tengas, como decir, un almacén lleno de cajas en algún lugar, que tienen tu nombre y son tus bendiciones, que ya están predestinadas para ti. Predestinadas para ti. Mira la historia de Saúl. Ese hombre se la jugó por no depender del Espíritu Santo de Dios, por no escuchar la voz de Dios, porque en ese tiempo el profeta hablaba como Dios. Él decidió pasar por encima de Dios. Tú sabes que cuando nosotros no pedimos permiso a Dios y tomamos decisiones en nuestra propia cuenta, hacemos algo bien parecido a lo que hizo Saúl. Gracias a Dios estamos en la gracia. Gracias a Dios, como nos explica el apóstol Pablo, que en nuestras debilidades, queriendo hacer lo bueno, hicimos lo malo. Que en nuestras debilidades ahora Él se fortalece. Y que ahora nosotros tenemos la bendición de poder sostenernos en su gracia. El apóstol Pablo tenía una situación y decía, Señor, ¿cómo salgo de esta situación? Y el apóstol Pablo le dice al Señor, que si fuera posible, Señor, que así como Jesús le dijo, quítame esta piedra de tropiezo. Es como caminar con una piedra en el zapato. Un aguijón, algo que te molesta. Y eso le dice, Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y Pablo se da cuenta que en su debilidad Dios lo fortalece. Pero hasta para eso Pablo tuvo que humillarse y entender. Tuvo que entender que él no podía en su propia cuenta. Jesucristo nos dijo, apartado de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer apartado de Dios. Y queremos hacer las cosas apartado de Dios. Y nos dejó saber, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué parte no hemos entendido, iglesia? ¿Qué parte no hemos entendido? Hay una ceguera que hoy es quitada, un velo que es quitado hoy, que tiene que ver con el pedir permiso. Amén, amén. Que tiene que ver con el pedir permiso. Hay una persona, el Espíritu Santo me está aprendiendo, una persona que anhela hace tiempo una promoción y debería ser entregada a ti. Pero hay algo en lo que no has pedido permiso. Hiciste algo en lo que no pediste permiso. El Espíritu Santo me ministra que te diga que te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Para que esa promoción que ya está predestinada de parte del cielo, para ti, pueda ser entregada. Pueda ser entregada. Iglesia, pide permiso a Dios. ¿Cómo utilizas tus finanzas? Iglesia, pide permiso a Dios. ¿Cómo utilizas tu tiempo? Iglesia, pide permiso a Dios. Cuando planifiques algo, pídele permiso a Dios. Pídele permiso. El Padre se va a agradar. El Padre se va a agradar. Todo padre le gusta que su hijo le venga a pedir permiso porque hay una dependencia. Hay una dependencia. Claro, este mensaje tiene una línea muy fina. Esto no es que
Y puedo poner este ejemplo. Imagínate que soy un estudiante, ¿verdad? Que está en el salón y levanta la mano porque tiene ganas de ir al baño. Entonces está la maestra y la maestra sigue hablando. Esto me trae, recuerdo, un cuento, una historia que me hizo mi padre hace muchos años. De hecho, voy a contar la historia de mi padre. Mi padre me cuenta que mi abuelo iba en un viaje, ¿verdad? En un carro y llevaba un perro. Era el perro de la familia. Entonces, mi abuelo iba manejando y pasó un momento y yo no quiero que nadie hable. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Mi papá va en el carro y le empieza a levantar la mano a mi abuelo. Y mi abuelo, yo dije que no quería que nadie hablara. Entonces, ok, está bien. Entonces, mi papá, pero silencio, que estaba manejando por un lugar, entonces él estaba concentrado en el manejo. Y bueno, pasa un rato. Y cuando pasa el rato le dice, a ver, ¿qué me querías decir? Papá, que es que, ¿qué les parece? El perro era una station wagon, tenía una ventana, el perro se brincó y se había brincado. ¿Y por qué no me dijiste antes? Porque tú me dijiste que no hablara. Entonces se tuvieron que volver a buscar el perro y pasaron horas hasta que le encontraron el perro caminando en la carretera. Y esto es en serio. Entonces, esto es igual que tú sabes, estás en el salón de clase y entonces no, pastor, usted me está pidiendo que se van a hacer pipito en el baño, le quiero pedir a la maestra permiso y levanto la mano y no me da permiso. Entonces la maestra de repente te dice, a ver, fulanito, ¿dónde tú vas? Al baño, no puedes ir al baño y te estás orinando. O sea, no, ¿te imaginas? O que Dios te pide que hagas algo, entonces tú le vayas a pedir permiso a Satanás para que Dios, lo que Dios te dio permiso, Él te dé permiso. Satanás le tiene que pedir permiso al diablo, a Dios. El diablo le tiene que pedir permiso a Dios. Lo vemos claramente en la historia de Job. En la historia de Job, Satanás le dice a Dios, pero mira cómo lo tiene cercado, o sea. Y la gente cree que fue que Satanás vino y tocó a Job así. No, él se tuvo que presentar delante de Dios. Y Dios le dio incluso una instrucción. Satanás reta a Dios y le dice, verás que te va a negar. Y él le dice, no. Entonces, imagínate Satanás como la tocó, mira, le quiero hacer esto y esto, y le dice, ok, pero no lo puedes matar. No lo puedes matar. Es tan importante el pedir permiso. Es una revelación. Es una revelación del Espíritu Santo de Dios. El poder que te da el pedir permiso. La sujeción. La autoridad que te da. La autoridad que te da. ¿Por qué tú crees que los demonios no saben? Cuando tú no te sujetas a autoridad, tú no te sujetas al Señor. Si es que la palabra de Dios dice que los mismos demonios tiemblan ante el nombre del Señor. El problema no es que tiemblen, el problema es que hagan lo que Dios les está mandando a hacer. Imagínate lo que te estoy diciendo. Un almacén lleno de bendiciones guardadas para ti. Y sabes que hay muchas cosas en las que te tienes que arrepentir. Nos tenemos que arrepentir. Cosas que tal vez tú no entendiste que por no pedir permiso trajeron situaciones a tu vida que hasta el sol de hoy te pueden estar afectando. Que hasta el sol de hoy te pueden estar afectando. Decisiones que tomaste hace 10, 15 años atrás. Tal vez ni conocías a Dios, o tal vez sí conocías a Dios, y tomaste una decisión por tu propia cuenta, que te llevó a un lugar que no era el lugar que Dios quería para ti. No era el lugar que Dios tenía para ti. Y estás viviendo la consecuencia de la independencia. La misma consecuencia que vivieron Adán y Eva. ¿O es que tú crees que si Eva le hubiese pedido, después que escuchó la voz de Satanás, le hubiese pedido permiso a Dios para hacer eso? Y yo le hubiera dicho, no lo hagas, ¿tú crees que la historia hubiera sido así? Pero no le pidió permiso. En su propia cuenta, en su propio yo, en su propio entendimiento. ¿Tú sabes qué? Lo que tenemos que entender es que Dios quiere que dependamos de Él. Es demasiado, es inexplicable el precio que Jesucristo pagó por nosotros en la cruz. Para que tú lo recibas, Él entra a vivir en ti, Él te haya comprado a precio de sangre, para que tú ahora no dependas de Él. Es como en la época de la esclavitud. Un esclavo que haya sido comprado por un hombre y lo haya libertado, y después no tenga agradecimiento con quien lo libertó. No le sea leal, no le sea fiel.
en este tema hay muchas cosas de profundidad. Está la obediencia, está la fidelidad, está la lealtad, está el compromiso, está la perseverancia, está el amor. Está el amor. Créelo o no, está el amor. Por amor al Padre, Jesucristo le pidió permiso. Porque Él quería hacer la voluntad de su Padre. Él no quería desagradar al Padre, Él no quería dañar el corazón del Padre. Él quería cumplir su propósito lo quería cumplir. Él quería cumplir su propósito. Y por amor al Padre se sujetó a su perfecta voluntad. La pregunta que te hago el día de hoy, a ti que nos estás mirando a través de las redes, que estamos acá, ¿entiendes tú que el deseo de hacer la voluntad del Padre no se puede hacer si no le pedimos permiso a lo que quiere? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad del Padre si no la conocemos? ¿Sabes cómo se conoce la voluntad del Padre? Leyendo su palabra. Jesucristo sabe cómo conoció la voluntad del Padre, si era ir a la cruz o no. Le preguntó. Yo recuerdo una oportunidad, quiero contar esto. Recuerdo que hace un tiempo atrás el Señor puso en mi corazón ir a un congreso. Y yo en ese tiempo, en la iglesia por la que me congregué por muchos años y los cuales son mis pastores, yo en ese tiempo no era ni líder, no nada, era simplemente una persona que se congregaba allí. Pero recuerdo que servía en un ministerio, pero no era ni líder ni nada. O sea, y yo recuerdo que hablé con mi esposa y el Espíritu Santo de Dios me puso que yo pidiera permiso a mis pastores para ir a ese congreso. Y alguien dirá, bueno, pero tú no le tenías que pedir permiso, aparte de una congregación de bastantes personas. Y yo fui y pedí permiso, si estaba bien con mis pastores, que yo fuera a ese congreso. Y fui, y fue de tremenda bendición. Y yo recuerdo que cuando yo regresé, otra persona en la iglesia, ¿verdad?, me dijo, oye, vi que fuiste a este lugar, no sé qué, y me hizo un comentario, como que, bueno, como que no estaba de acuerdo que yo hubiese ido a ese congreso. Y yo recuerdo que mi respuesta fue, le digo, bueno, mira, yo fui, pero antes de ir le pedí permiso primero a Dios, y después que le pedí permiso a Dios, tuve el permiso y la bendición de mis pastores. Yo no tenía que pedirle permiso a los pastores para yo ir a ese congreso, o sí tenía que pedirle permiso. ¿Tú que nos estás viendo? A ver, no sé, escríbenos, a ver, ¿tú crees que le tenía que pedir permiso? Tal vez no le tenía que pedir permiso, pero el Espíritu Santo puso en mí que le tenía que pedir permiso, que tenía que ir con esa bendición. Pero te voy a decir algo, yo fui mucho más tranquilo sabiendo que le pedí permiso a Dios, le pedí permiso a mis pastores y que fui con su bendición, que como hubiera ido si el Espíritu Santo me hubiese revelado que tenía que pedir permiso y no hubiese pedido permiso. Hay cosas que ya el Espíritu Santo debe estar revelado, que tú tienes que pedir permiso, que tienes que pedirle permiso a tus pastores, a tus autoridades, que tienes que pedirle permiso a tu jefe, a tu jefa, esposo, cosas que tú quieres hacer, que haces, que no le pides permiso a tu esposa. Esposa, cosas que tú haces que no le pides permiso a tu esposo. Hijos, cosas que sabes que le tienes que pedir permiso a tu papá, a tu mamá, y haces cosas sin pedir permiso. Padres, cosas que sabes que tienes que hacer, que tienes que verdaderamente no pedir permiso, pero consultar con tu familia, con tus hijos. Este mensaje, si se te es revelado, y es entendido en tu espíritu, va a haber una revelación que el Espíritu Santo, y oro que el Espíritu, en este momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro que los que estamos aquí, cada persona que está recibiendo este mensaje, Señor, les sea revelado, Señor, el poder de la dependencia del Espíritu Santo, Señor, del querer hacer la voluntad del Padre, no la nuestra, de morir a nuestro yo para que viva en nosotros Cristo, y depender completamente de ti, Señor, hasta en las cosas más pequeñas, Señor. Ayúdanos a llegar a ese nivel de dependencia de ti, Señor, y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Te bendecimos en el nombre del Padre, te bendecimos en el nombre del Hijo Jesucristo, te bendecimos en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.